Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es el calor específico. Bien, supongamos que tenemos dos ollas con agua, una que tiene 1 litro o 1 kilogramo y otra que tiene medio kilogramo. Si la temperatura inicial del agua es la misma, ¿crees que tardarán lo mismo en hervir? O de otra manera, si las tengo el mismo tiempo al fuego, ¿cuál alcanzará una mayor temperatura? Efectivamente, hervirá antes la olla que tiene una menor cantidad de agua. O si lo que hago es dejar un tiempo determinado, por ejemplo 15 minutos, alcanzará una temperatura mayor la que tiene menor cantidad de agua. Si ahora en lugar de tener la misma sustancia, tengo dos sustancias distintas, por ejemplo agua y alcohol, pero la misma cantidad de cada una, es decir, 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de alcohol, y las pongo las dos al fuego con la misma intensidad, ¿alcanzarán la misma temperatura en el mismo tiempo? Pues tenemos claro que no alcanzarán la misma temperatura en el mismo tiempo. En un día de calor en la playa, al mediodía, ¿cómo está la arena y cómo está el agua? Al ponerse al sol, ¿qué le ocurre a la arena? ¿Y al agua? Suponemos que tenemos la misma cantidad, ¿vale? Que tuviésemos una cantidad determinada de arena y una cantidad determinada de agua. ¿Quién se calienta antes? Tenemos claro que la arena nos quema mucho más que el agua. Eso quiere decir que la elevación de la temperatura depende de la sustancia, no solo de la cantidad, sino de la sustancia que estamos calentando. Esa cantidad de energía, por tanto, que es necesaria para que cada sustancia aumente a una determinada temperatura, se denomina calor específico de esa sustancia. Es decir, es una característica propia de la sustancia. Para llegar a la misma temperatura el agua y la arena, tenemos que suministrarle más energía al agua que a la arena, puesto que tiene un calor específico superior. Aquí tenéis una tabla con ejemplos de calores específicos de distintas sustancias. Veis que el agua tiene un calor específico de 1 caloría por gramo y grado centígrado, que se corresponde con 4.200 julios por kilogramo y grado centígrado. Eso quiere decir que necesitamos 4.200 julios para cada kilogramo elevar su temperatura 1 grado centígrado. Vemos que en el hierro, por ejemplo, esa energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de hierro es inferior. Por eso el hierro se calienta mucho antes al sol que el agua. Esta es la ecuación del calor específico. El calor específico de la sustancia es C sub E, este de aquí. Es el calor de la sustancia y es una propiedad específica de la sustancia y por tanto no depende de la cantidad de sustancia, ¿vale? Como todas las propiedades específicas que vimos, como la densidad, como el punto de ebullición, etc. Bueno, pues el calor específico es una propiedad específica y depende de la sustancia. Q es la cantidad de calor suministrada, que es energía en julios, ¿vale? M es la masa de la sustancia. Para distinta masa voy a necesitar distinta energía suministrada, ¿vale? Y delta T es la variación de temperatura. Las unidades del calor específico en el sistema internacional pues estará relacionado con su ecuación. El calor es julios, la masa en unidades del SI es kilogramos y la temperatura es en Kelvin. Otras unidades en las que veremos el calor específico es en calorías por gramo y grado centígrado, o bien en julios por kilogramo y por grado centígrado. El calor específico del agua, como vimos en la tabla anterior, es de 1 caloría por gramo y por grado centígrado. Bien, en muchos casos vais a ver también las unidades como julio por kilogramo y por grado centígrado, y eso es debido a que la diferencia de temperatura la haga en Kelvin o la haga en grados centígrados, la diferencia de temperatura va a ser la misma. Por ejemplo, si tengo una temperatura inicial de 20 grados centígrados, esos 20 grados centígrados son 293 Kelvin. Y si la temperatura final es de 25 grados centígrados, esa temperatura se corresponde con 298 Kelvin.
Si hago la diferencia de temperatura, es decir, final menos inicial, con los grados centígrados, obtengo 5 grados centígrados. Y si la diferencia de temperatura la hago en Kelvin, vemos que lo que obtengo son 5 Kelvin, es decir, el valor es el mismo. Por eso muchas veces vais a ver aquí en lugar de Kelvin grados centígrados. Entonces, en resumen, el calor específico es una característica, una propiedad específica de cada sustancia y se puede calcular en cada sustancia con la cantidad de calor que suministro a una masa determinada y que me produce un incremento o disminución de temperatura determinado. Utilizando esta ecuación puedo también determinar para una sustancia concreta, una masa concreta y el incremento de temperatura que quiero alcanzar, pues cuál es la energía que debo suministrar.